PlayStation Garage. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este chingoncísimo especial de los Easter eggs y referencias que probablemente no notaste de It. Welcome to la chingaya, ¿no es cierto? It, welcome to Derry o It o eso, bienvenidos a Derry. Que sí, ya terminó la serie, fue épica, debo decirlo. Pero, pues, desde que vimos 2 episodios, notamos muchas referencias. Unas son, obvio, más evidentes. Otras están bien ocultas, ¿no? Y unas quizás sí las sabes y otras quizás no. Entonces aquí vamos a mencionar muchas que debo decir que en general son muchas referencias a otras novelas de Stephen King. Que obviamente si no sabes qué novela es, güey, pues no sabes la referencia. O sea, literal, es que hay unas que yo, la verdad, tras que se acabó la serie, me pongo a investigar y descubro esto y digo, chingado, ¿no? Son un montón. Entonces quiere decir que desde que armaron este proyecto, tenían como este compromiso de que conectara con, o que tuviera muchas referencias y conectara con otros trabajos de Stephen King. Y no nada más ser una precuela ahí que se nos ocurrió de repente, ¿no? Pues tiene demasiado trabajo y demasiada profundidad en cuanto a referencias de Stephen King, debo decirlo, ¿no? Entonces, como saben, es una joyita, es una serie que ya te la puedes aventar de pie a pa, y si quieres ver las, ¿cómo le puedo decir? Las referencias, easter eggs de cada episodio, las más obvias, ya están en cada reseña aquí en el canal. Hay una lista especial con cada uno de los episodios, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar, sí, de todos los episodios, pero de esas referencias que quizás algunas son comunes, pero otras tanto no, unas no tanto, ¿no? Entonces, pues, a eso vamos, a eso, ¿no? Como sabrán, pues la serie de It, Welcome to Derry, ya concluyó con ese final que debo decir fue épico, súper final, que es raro para una para una historia de Stephen King, ¿no? Pero algo que siempre destacó desde el primer episodio es que estaba llena la serie o el show lleno de referencias. Muchas a veces evidentes, ¿no? O que el mismo show te las iba explicando en el camino. Y otras no tan obvias como muchas de las que vamos a mencionar aquí. Un easter egg es eso, un easter egg es una referencia, ¿no? Es un secretillo que dejaron ahí para que tú lo descubras y te pues digas, chirrón, está chingón, ¿no? Como esas sorpresas, ¿no? También pueden contar como curiosidades, porque pues literal también son básicamente eso, ¿no? Eso. Y bueno, vamos aquí a hablar de todos los episodios. Algunos episodios tienen más que otros, obviamente, pero siempre tienen alguna referencia, ¿no? Y material que, obvio, es muy interesante de comentar. Curiosamente acaban de anunciar que van a lanzar también la serie en DVD y Blu-ray como hicieron con las películas. Y desde ahorita confirmaron que van a existir contenidos eliminados, escenas cortadas y especiales que solamente vienen en estas versiones de formato casero, ¿no? Que no van a estar disponibles en el streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando este contenido salga, obviamente también lo vamos a revisar en el canal, ¿no? Como ya siempre lo hemos hecho, que también aquí pueden encontrar en el canal los videos de las escenas eliminadas del Chapter 1 del 2017 y del Chapter 2 del 2019, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de las referencias de Welcome to Derry. Sí, vamos directamente al primer episodio, así lo vamos a estar dividiendo, ¿no? Episodio tal y las referencias a tal, que quizás la notó, unas estoy seguro que no, y otras quizás sí, ¿no? Primero desde el primer momento tenemos a un personaje que conecta con It Chapter 1 del 2017, y obviamente es porque este es el abuelo de Mike, ¿no? Leroy Hanlon. Nunca me pude aprender el pinche nombre. Nunca. Isaías el papá, entonces, no, el papá es Will. ¿Y Isaías quién era? O sea, me lo inventé, cabrón. Pero bueno, este es Leroy. Leroy Hanlon, que es el abuelo de Mike, ¿no? Padre de Will, que es el protagonista, uno de los protagonistas de esta historia, de Welcome to Derry. Y pues en la versión del 2017
vemos a este señor ya mayor en esta granja como de borregos, que le está enseñando a Mike pues a sacrificar a estos, ¿no? Porque es la carne que ellos venden, ¿no? Y pues dirán, no se parece tanto. Pues no, es que pues, era difícil encontrar un actor que fuera muy muy parecido al que ya habían utilizado. Pues sale poquito en la versión del 2017, ¿no? Pero debo decir que el actor que sí pusieron en esta serie de Welcome to Derry resultó ser buen actor, porque pues tenía que cargar toda la trama. Literal, le aparece en todos los episodios. Y si bien los que son realmente protagonistas de la historia son los losers, pues es un personaje que también carga parte de la historia, ¿no? Y sin él, pues no hubiera funcionado nada de esto, ¿no? Obviamente tiene su importancia. Pero bueno, muchos lo sabían, muchos no, creo que es evidente, pero quizás muchos no lo veían así como hasta que no lo pones enfrente. Les va a caer el 20 de, es el mismo güey, sí, es el mismo. O sea, evidentemente no le podía pasar nada. Había una teoría, ¿se acuerdan? Y era muy factible, de que quizás este personaje fallecía y que se hacía pasar por él podía haber sido el padre de Ronnie, ¿no? Grogan, pero al final no pasó. Pudo haber sido factible, aunque quizás cierto público se pudiera haber molestado por ese cambio, ¿no? Al final no sucedió, obviamente. Y bueno, nos quedamos con que él siempre queda de principio a fin y aparece en la versión del 2017. Entonces, una referencia que desde el primer momento ahí está, ¿no? Luego tenemos otro personaje conectado a la franquicia también original. Y es Teddy Uris, que este chico de pelos chinitos que aparece pues nada más vivo en el primer episodio, ¿no? Se suponía que él, pues si hubiera seguido con vida, hubiera sido el tío de Stan Uris, que conocemos en la versión de It Chapter 1 del 2017. En este show, pues el pobrecito de Teddy muere, ¿no? Pero sí hay otro personaje de su misma familia, que es su hermano mayor, ¿no? Quien obviamente pues termina siendo el futuro padre de Stan. Entonces pues ahí está la conexión. No creo que en la versión 2017 mencionaran, ¿verdad? Que tenía un tío que falleció muy chico. Pues nunca se dijo. Pero pues ahora nos contaron esa historia oscura, ¿no? De la familia. Y el papá era medio especial, muy... ¿Cómo decirte? Sí, lo regañaba al chico, no le creía, tristemente. Y fíjense que el hermano mayor se veía ya muy como el padre, y ya de adulto es como muestran que era el papá, porque de esa misma manera trata a su hijo Stan, ¿no? Curioso. Obviamente los encargados de este show le quisieron dar el mismo matiz, ¿no? De lo que ya habías visto de la familia de él o de este personaje con esta familia precuela, ¿no? Antes de. Y pues les quedó bastante bien, porque sí se siente que hay cierta conectividad, se siente que siguen el linaje, evidentemente, ¿no? Y bueno, desde el primer episodio de Welcome to Derry aparece el misterioso personaje de Deep Halloran, que en ese momento no sabíamos quién era. O sea, en ese momento pues casi no aparece mucho en el primer episodio. Sale así como de ahí en el fondo y dices tú, ese cabrón, ¿quién es? ¿No? O sea, yo cuando vi el primer episodio dije, ¿y ese qué? ¿O qué pedo? ¿No? Pues bueno, se supone que este güey es el mismo, ya después de investigar y investigar un poquito y buscar quién es, pues te enteras que es este mismo güey de la novela de Stephen King, que es de The Shining, y es el mismo personaje, Deep Halloran, ¿no? La verdad, yo no esperaba, porque cuando se filtró que estaban armando este proyecto, no había información de este personaje. Se sabía del personaje militar, que es el papá, Hanlon, ¿no? Pero no se sabía de este otro personaje que también es militar, disfrazado de militar. Yo que quizás también lo disfrazaron de esta manera para que no supiéramos quién realmente era. Porque sí había detalles de cuando se estaba armando esta serie, de que estaban haciendo los castings, entonces han de haber puesto es otro militar, ¿no? Y sí trabaja como militar, pero realmente tenía esta otra conectividad con las novelas de Stephen King, particularmente con The Shining, ¿no? Que ya cuando ves la serie, ves cómo va usando sus poderes y bla, bla, bla. Más adelante hay más referencias a esto, obviamente, ¿no?
Y bueno, otra referencia tenemos con la tortuga Maturín, güey. Sí, que es el ser que de hecho este ser, la tortuga, desterró a It o a eso. Ese fue el que nos lo mandó. Bueno, se supone que lo dejó en el espacio encerrado en esta estrella. Y por azares del destino que desconocemos, terminó cayendo en Derricka. Porque no hay una explicación, nunca nos han explicado concretamente por qué cayó allí. Pero alguna motivación, algún motivo debe existir, ¿no? O una explicación. Pues bueno, la tortuga lo encerró allí. No quiere decir que nos lo haya aventado. O sea, no, pues tampoco, ¿no? Pero pues cayó, ya sabemos, en Derry, ¿no? Durante el show aparece como la mascota, la tortuga, pues, que previene o intenta, ¿no? Evitar, ¿no? Que los jóvenes les pase algo terrible, ¿no? Aunque en la versión que nos muestran aquí es porque en esa época de los 60s tenían, y en la trama te mencionan que tienen miedo a posibles ataques nucleares, ¿no? Entonces su frase es hide and ¿qué? Se duck and cover, ¿no? Que es, o sea, agáchense y cúbranse, ¿no? Literal, eso es lo que dice. Y la tortuga se llama Bert, ¿no? Es un nombre que le han de haber puesto, nada que ver con Maturin, ¿no? Aunque después, posteriormente, se hacen menciones, diversas menciones a Maturin como tal. Pero bueno, ya sabemos que esto es una referencia directa a esta tortuga también celestial y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues chingosísima la trama. Que esto lo vimos desde el principio. Era como demasiado obvio para que no lo notaras, ¿no? Pero bueno, ahí está. Luego, en una escena, Lily escucha voces por el tubo del drenaje, siendo en ese momento al que escucha a Matty, que es este chico que se pierde desde la escena de inicio del episodio 1, ¿no? Y curiosamente después aparece un dedo ensangrentado. Y dirás, bueno, pues esto es una referencia que pues el güey se murió, ¿no? Se lo tragaron. Y por eso es el dedito ahí con sangre. O otra referencia que podrías obviamente tomar es a It Chapter 1, a Beverly, recuerdan, porque también tenía que ver con drenaje y también con sangre, ¿no? Pero fíjense que no, esas de estas referencias oscuras, súper ocultas de Stephen King, porque existe una novela que él hizo, es un corto, que se llama The Moving Finger, y es del año de 1993. Y está este pequeño relato, cuento, ¿no? Como le quieran llamar, está en un libro que se llama Nightmares and Dreamscapes. Ahí está, hay varios cuentos ahí, pues. Y uno de esos tiene esta historia de The Moving Finger, donde un hombre es asustado por dedos que salen de su lavamanos de su baño. Y se mueve así el dedito, como se mueve en el episodio. Entonces, así como de arriba para abajo. Entonces, pues yo creo que va más bien a una referencia a esta otra novela, ¿no? Obviamente conecta con lo que ya conocemos de la franquicia. Y a Stephen King siempre le ha gustado hacer este tipo de conexiones. O sea, que existan referencias a otras novelas, aunque sea el mínimo detalle, pero le encanta acá. Entonces, pues ahí está, ¿no? Evidentemente. Entonces, quizás puede ser tomada por la referencia a Chapter 1, o bueno, en este caso a esta otra novela, o bueno, cuento corto de Stephen King. Y bueno, en el cuarto del personaje de Phil, porque este es el chico que era el que creía en cosas muy, en teorías raras y ese tipo de cosas, que estaba un poco más, era un poco mayor, ¿no? que el chico Uris. Cuando estás en el cuarto de él, que es más como de ciencia ficción, se puede ver un póster de Creature from the Black Lagoon, que en ese entonces, pues en la historia sería así como wow, ¿no? Una película favorita de ellos. Pero destaca que en el libro de It, esta es una de las formas que toma It para aterrorizar a sus víctimas, porque pues el libro está escrito en base a diferentes etapas de tiempo, y Stephen King pues quiso meter estos elementos de los personajes que eran populares. Obviamente cuando se hacen las adaptaciones, pues no se puede usar ese material, porque pues le pertenece a alguien más. De hecho, este monstruo le pertenece a Universal, creo. Entonces no lo puede usar. Y aquí ellos tampoco lo pueden usar, pero sí pueden poner
el póster ahí como referencia nada más, y eso fue lo que hicieron. De hecho, ni siquiera sale completo, si se fijan, si se está viendo la imagen o no la están viendo, nomás se ve un pedazo porque se alcanza a tapar curiosamente con uno de los personajes, pero es en referencia a que si usted lee el libro original, se menciona que una de las formas que toma es muy parecida a este monstruo. Entonces es una chingoncísima referencia que sí hay muy en el fondo, pero ahí está, ¿no? Y bueno, en la escena en el baño entre Marge y debería ser Y, no y latina, güey, y Lily, se puede ver en el fondo el nombre escrito de Alvin Marsh, ¿no? Rodeado con un corazón. Ah, qué curioso. Sabrán que Alvin Marsh es ni más ni menos, ¿no? Una referencia al futuro abusivo padre de Beverly, que me imagino que en ese entonces, en esta historia, debe haber sido un adolescente, prácticamente, ¿no? Un jovenzuelo, ¿no? Pero bueno, no te lo muestran, no muestran al actor, no muestran al personaje, salvo esta imagen ahí medio borrosa que dice Alvin Marsh. Obviamente sirve como referencia para darte a entender que sí existe el personaje aquí. Nosotros creíamos que probablemente el personaje de Lily realmente iba a terminar siendo Beverly, o la mamá de Beverly, pues, perdón. Pero no pasó así. Entonces quiere decir que sí existe la mamá de Beverly por aquí, pero pues no la vimos, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, hay referencia al papá, al loco del papá, ¿no? Evidentemente. Y bueno, hay un cameo de espalda ya en el episodio final, que eso también ya lo sabrán, ¿no? En fin, Matty, sí, que es la primera víctima de esta serie, ¿no? Se había ganado el colgante de tortuga cuando se reúne en una escena de recuerdo con Lily. Él sacan así como unos sobrecitos y a él le salió la tortuga. Imagínate, él tenía ya la protección de Maturin, porque quizás sabía que le iba a pasar algo, ¿no? Y entonces dice, ay, no me gusta. Y a Lily le sale el del cohete, ¿no? Entonces Lily le dice, ¿lo cambiamos? Y madres, ¿no? Le quitó su suerte a Matty, prácticamente. Lily dice que la tortuga es de suerte, destacando que, curioso, a ella nunca le pasa nada. Cuando ella tiene, en todo el show, ella siempre tiene este colgante de tortuga, y aunque se mete en un chingo de problemas, pobre de tipa, le pasa de todo, ¿no? Nunca al final le pasa nada. O sea, sí se mete en un montón de embrollos. Pennywise varias veces estuvo a punto de tragársela y no le pasó absolutamente nada. Es decir, que al final fue protegida por el poder de Maturin, que obviamente se manifestó en este pequeño colgante, ¿no? Porque tiene una como pulsera, donde tiene distintos colgantes que salían así como sorpresa, ¿no? Y este lo obtuvo gracias a que se lo cambió Matty. O sea, este era para Matty, no para ella. Entonces, pobre Matty, güey, le pasó su buena suerte, se sacrificó y ni le quiso dar un beso, ¿no? ¿Se acuerdan que le quiso dar un bechucón? Ni siquiera le dio el bechucón, ¿no? Mala suerte, pobre pinche Matty. Pero bueno, referencia chingona, de vuelta a la tortuga, ¿no? Y curioso que cuando ella tuvo la tortuga siempre a su lado, nunca le pasó nada. En fin, en una escena se puede ver al personaje de Teddy, es este chico Teddy Uris, leyendo un cómic, ¿no? De Batman, en el cual este se enfrenta a Clayface, o cara de arcilla, para los que conozcan la historia de los cómics de este personaje. Aquí, curioso, son dos referencias en una. Andy Muschietti, que es quien se encarga de este universo de IT desde la versión 2017, curiosamente está a cargo del siguiente proyecto de Batman, que va a ser Brave and the Bold. Eso hasta ahora, quién sabe, ¿no? Pero, pues hoy es una obvia referencia. Pero, el poner específicamente una portada donde está Clayface tiene que ver, porque este es un personaje que es un shapeshifter, tal cual como lo es It o eso, que puede tomar la forma que a él le plazca. Entonces aquí hay dos referencias chingonas. Obviamente a que él va a ser Batman, ya se encargó de Flash y pues ya sabemos que la sabotearon. No creo que haya sido su culpa, la verdad. La película hicieron que fracasara a propósito. Entonces, como que de regalo de consolación le dieron, no, pues tú te encargas de la siguiente de Batman que hagamos, ¿no? En el nuevo DCU. Y esa es la promesa que hasta ahorita pues sigue en pie. Vamos a ver. Pero bueno, aquí él en este trabajo, desde ahorita, quiso poner una referencia a su posible futuro, ¿no? Y ahí, pues a que de hecho, este personaje de Clayface ya va a tener, curioso, su propia película en el DCU. Entonces es otra referencia curiosa, ¿no? Que está conectado a lo que se está haciendo actualmente.
Y bueno, también es un shapeshifter, ¿no? Como les digo, como Pennywise, o como It, pues, como It o como eso. Entonces, referencias chingonas, ¿no? Y bueno, esas fueron las del episodio 1. Fueron bastantes. Obviamente hay otras que no mencionamos porque, bueno, ya son muy evidentes y ya estaban ahí explicadas en la serie como tal. Y estas fueron como las que, si no le investigas mucho, no te fijas tanto, pues ahí está, ¿no? No mencionamos obviamente la de la lámpara, que es una referencia a Leatherface, ¿no? A Ed Gein, etc., ¿no? Porque pues ya la sabíamos. Pero bueno, vamos al episodio 2. ¿Qué puede haber? Bueno, la señora Hanlon va caminando por el centro de Derry y pasa por la famosa farmacia. Esta farmacia que vimos en Chapter 1, ¿se acuerdan? Y ahí cuando va pasando, se puede ver, fumando por cierto, a una versión joven del señor King, que es el dueño, o bueno, futuro dueño yo creo, de esa farmacia. Este personaje, como les digo, aparece en It Chapter 1, en la versión 2017, cuando se acuerdan que Beverly lo distrae y le dice, de hecho una referencia a cómics, ¿no? De Superman, por cierto. Le dice, usted parece Clark Kent con esos lentes, ¿no? Me los puede prestar, ¿no? Y ella se los quita, los lentes, como para que no vea. Y de repente tumba un estante que está ahí para distraerlo y que los morros se puedan llevar todo lo que necesitan para curar al Ben, que está todo cortado de la panza por Henry Bowers, ¿no? Entonces, bueno, ese viejo cara de perp, ¿no? De pervertido, que es el padre de Greta, por cierto. Esta es la versión joven. Sí se parece. Obviamente, trataron de buscar un actor que se viera, pues obviamente, parecido al que ya habían seleccionado en 2017, pero pues más joven. Entonces creo que sí lo lograron. Y está ahí afuera de la farmacia y saluda a la señora. O sea, ha volado el señor como siempre, ¿no? Porque también se volaba con la hijo de la chingada, ¿no? Con la Beverly, ¿no? Obviamente, viejo cochino. Pero bueno, referencias chingonas. Y ya saben que la hija es Greta, que la conocemos en la versión del 2017, que trataba de hecho mal a Beverly, ¿se acuerdan? Entonces era la bully de Beverly, ¿no? Pero en fin, referencias chingonas. Muchos quizás esta no la notaron porque pasa muy rápido, pero pues ahí está. Y bueno, otra referencia la tenemos con la estatua de Paul Bunyan, la cual en este show, curioso, apenas está siendo construida. Y te dan a entender que el pueblo, por algún motivo en el cual no profundizan, por obvias razones. ¿Cuáles razones? Porque esto lo van a explicar después en futuras temporadas. Pero aquí te dicen que están molestos por algún motivo, ¿no? No están de acuerdo con que se ponga esa estatua. No te dicen más. Obviamente, no te dicen en este momento porque lo van a utilizar como parte de la trama en una futura, probablemente en la siguiente temporada de Welcome to Derry. Pero bueno, en las películas Chapter 1 del 2017 y Chapter 2 del 2019, esta estatua ya existe. De hecho, hasta Pennywise la utiliza en Chapter 2 para asustar a... Hay dos escenas, ¿no? Hay una escena con el joven Richie y una escena con el Richie ya viejo. Hay dos escenas con la estatua, curiosamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? O a menos que una sea escena eliminada. No recuerdo bien si una es escena eliminada, pero bueno, definitivamente la versión de Richie adulto sí sale. Y sale Pennywise montado arriba de la estatua y es cuando se le pone enfrente, ¿no? Y alguien me dijo que Richie mencionaba que le tenía miedo a los payasos. Pues obviamente aquí ya queda claro por qué le tiene miedo a los payasos. Porque su mamá desde un principio le infundó el terror que ella le tuvo a Pennywise porque pues lo enfrentó cuando estaba joven, ¿no? Aunque no le contó más detalles, ¿no? Pero bueno, chingoncísimas las referencias, sin duda alguna. Y bueno, aquí aparece, sí, el famoso manicomio de Juniper Hill, al cual pues llevan a Lily, no, pobrecita niña, le pasó de todo, cabrón. Y este mismo sitio, de hecho, aparece en distintos libros de Stephen King. No es exclusivo de It. O sea, este lugar, manicomio, pues, sale en varias novelas, ¿no? Pero bueno, destaca que aquí es el mismo lugar al cual llevan a Henry Bowers en la versión 2017, pero esto aparece en el Chapter 2 del 2019. Es culpado de las muertes. Y se la pasa desde morro hasta que ya está berijón. Entonces, pues es el mismo sitio, literal es el mismo lugar. No se ve exactamente igual porque aquí en esta serie ya mostraron, pues bueno, de otra manera este lugar más,
más clásico, y las versiones ya está más actualizado el lugar en las otras versiones que ya son en los 80s y en los 2000s, ¿no? Pero bueno, pues es el mismo sitio. Cabe aclarar que, pues si no lo habían notado, pues se supone que es el mismo, y la locura ahí la pasó también el chingoncísimo de Henry Bowers, ¿no? Que, pues como saben, llegó allí también por culpa de It, o de eso, de Pennywise, porque él fue el que lo provocó, ¿no? A que acabara con su padre, y también para que obviamente quisiera acabar con los losers, ¿no? En su beneficio, obviamente. En fin, hablando de Henry Bowers, sí, existe un cameo del padre de este quizás no lo notaron. Este es de los más, ¿cómo decirles? Secretos, ¿no? Sí, su papá, que es Butch Bowers, pero en su versión joven. Cuando Charlotte Hanlon, sí, la esposa Hanlon, detiene a este grupo de bullies que están golpeando a un joven inocente de gafas, que ahorita les digo quién es. Este Butch se le pone frente, ¿no? A ella, y se le queda viendo como muy... Órale, usted qué pinche vieja metiche, ¿no? Y bueno, usted ya sabe que Butch aparece en Chapter 1, ¿no? 2017 en It. Y ya es un policía, ya jodido, y trata muy mal a Henry, a su hijo, a Henry Bowers, ¿no? Le dispara muy cerca, hasta que lo provoca, que lo termina atacando en esa... por culpa de la influencia de Pennywise o de It, ¿no? Pero bueno, muchos no lo notaron, pero es este morro. Si pudiera dar si así buscaban un actor que se viera parecido, joven, a el actor que ya vimos mayor en la versión del 2017. Debo decir que hicieron un buen trabajo, pero nunca te lo explican. No sé si esto se dejó ambiguo a propósito, porque quizás puedan utilizar este personaje o algo de este personaje en una futura temporada, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, o quizás será como, ay, nomás es un pequeño easter egg y eso es todo, probablemente. Pero bueno, aquí les digo que este es el chingoncísimo mismo personaje, el futuro padre de Henry Bowers. Y sí, el pobre chico de lentes al que están golpeando estos bullies, y el papá del Bowers, y que pues la pobre señora Hanlon lo intentó ayudar, aunque al final lo corretean y quién sabe qué le habrán hecho, claro, ¿no? Pues ¿qué creen? Ese chico de lentes es ni más ni menos que Wentworth Tozier, el futuro esposo de Marge y padre de Richie. Sí, su similitud con este es muy, muy evidente, aunque se parece, ¿a poco no se parece el de los años a Paul, no? Solamente alguien viejo va a entender esa referencia. A Paul de los años maravillosos, ¿a poco no se parece? Se parece un madral, cabrón. Por lo menos en este frame. Pero, si se fijan, también se parece a Richie. Y no buscaron un actor que pues fuera de casualidad parecido, o que en esta escena se pareciera un poco. No fue una casualidad. Es una referencia, es un easter egg. Por eso buscaron un actor que se pareciera mucho al Richie del futuro, ¿no? Al futuro Richie, ¿no? Entonces, creo que lo hicieron bastante bien. Y no te la explican. Es otra que así pasa así segundos y nunca te explican quién es. Ya investigando en los guiones de la serie, descubres los nombres. Y ahí es cuando dices, ah, cabrón, pues este es el Tozier, ¿no? No ahondaron más en detalles de esto. No sé si porque quisieran poder hacer una continuación de esto, lo dudo, por cómo termina la serie, o nada más era pues un pequeño detalle y listo, ¿no? Pero sin duda está genial que se hayan tomado el tiempo de hacer esto, ¿no? Este tipo de referencias, easter eggs, así como muy cool como que dices tú, wow, o sea, tanto trabajo para este poquito tiempo, pues sí, güey. En fin, regresando a la familia Bowers, sí, en esta serie podemos ver pues al abuelo de Henry, es decir, a Clint Bowers, que aquí es el jefe de policía, ¿no? Al cual, pues evidentemente le piden resultados tras que los morros fallecieron, y pues como no puede dar resultados, no pueden encontrar quién hizo eso, pues deciden, pues de manera corrupta, ¿no? Inculpar por el pendejo de Grogan injustamente, ¿no? Entonces ya venía la maldad y la culerez de familia. Pues sí, lo estás viendo a él, ¿no? Un culero. El hijo, joven, anda de bully. El pinche hijo crece, se vuelve un hijo de la chingada.
que tiene un hijo que también se vuelve un hijo de la chinga. ya es así como decía Bart, ¿no? Ya tú eres un inútil, tú yo fotos inútil. Todos son un inútil, ¿no? Sí, entonces, pues ahí está. Ahora sí que ya venía de familia. La pendeja ya venía de familia. Pero bueno, debo decir que hicieron un gran trabajo para mantener este ambiente de la familia. El ambiente familiar. De esta, ¿cómo explicarles? De esta magnitud como macabrona, ¿no? Como de siempre estuvo podridona la familia, ¿no? Y tú notas que desde el abuelo ya había pedos, ¿no? Desde el padre, del papá, o sea, esto ya venía de familia, ¿no? Más que tristemente se acabó el linaje con Bowers porque ella no tuvo familia, ¿no? Pero bueno, esto sí, chingoncísima la trama. Y bueno, esta sí es una referencia secreta, señores. Y en la escena del bar, sí se pasaron con esta. Se puede ver tras este mismo personaje de Clint Bowers, ¿no? Una fotografía ahí random. Dices, esa pues, es una foto, ¿no? Pero esa foto que está en el fondo es de la actriz Rita Hayworth, que curiosamente existe una novela de Stephen King en la cual pues se basaron para hacer la película de Shawshank Redemption, y realmente su nombre de esta novela completo es Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Cuando se hace la adaptación a película, le quitan el nombre de la actriz. Porque si querían usar el nombre de la actriz, tendrían que haber pagado los derechos a la familia por el uso del nombre de la actriz. Entonces, y aparte sonaba como muy fuera de lugar. Porque decía, sí, ¿qué significa eso? Y el nombre muy largo, ¿no? Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. ¿Qué es eso, cabrón? Entonces le quitaron todo el primer título, dejando la película solamente como Shawshank Redemption. Que, pues usted sabrá que es esta novela donde hablan de esta cárcel, donde meten a este tipo injustamente, y ya conoce esta película, que es un peliculón. Si no la ha visto, véala. Pero bueno, la novela original tiene este título. Yo lo desconocía totalmente. De hecho, hasta cuando investigué esto me doy dando cuenta, ¿no? Y la fotografía de la misma actriz en la cual se basa el nombre de la novela está increíble, porque en esta parte de la trama de esta serie se menciona a la cárcel o la prisión de Shawshank Redemption. Entonces, así como de wow, cabrón. O sea, estas referencias, de hecho, el escritor se pulió el cabrón. O sea, el güey hizo su trabajo como tenía que hacerlo, debo decirlo, ¿no? Y bueno, en una escena se puede ver como Lily está tomando una soda que se llama, curiosamente, Foz a la Soda. Esta de hecho es una marca falsa que creó el mismo Stephen King y que aparece en varias de sus novelas. Es decir, que no es una referencia o un nombre exclusivo de It, aparece en otras. Y obviamente se basa en esa famosa soda que en sí creo que es como la Coca-Cola en otros países raros, la Nos Alá, que sí existe y sigue existiendo en otros territorios. Obviamente Stephen King no podía usar una marca registrada de soda e hizo una como parodia de esta, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Y sí existe. Y durante la temporada varias veces ves al equipo de Losers tomando esta bebida. Entonces es una referencia constante, ¿no? Que, bueno, si no sabes la referencia, pues no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero bueno, ya que la conoces, pues ahí está, ¿no? Chingosísima la referencia, ¿no? Y bueno, en este episodio aparece la tienda de segunda mano Rose. Sí, esta aparece también en otras historias de Stephen King, pero destaca que en It Chapter 2 del 2019, el mismo Stephen King, de hecho, es el dueño de esta tienda y sale ahí tomándose su mate. O sea, hicieron referencia de referencia sobre la referencia, increíble. Aquí es esta tienda que la dueña en este momento es la señora Chippewa, ¿no? La nativa. Que ahí llega el personaje de la señora Hanlon y la visita. Y en un principio dije, ¿y qué pinche caso tiene? ¿Por qué llegó a la pinche tienda? Al principio no lo entendí. Pues me voy enterando que esa tienda ha aparecido en muchas otras series, ¿no? El nombre de la tienda, ¿no? Rose. Pero también ya aparecería en el futuro. O sea, esta tienda es donde en Chapter 2 va a comprar de vuelta la bicicleta Silver
el personaje de Bill y se la compra a Stephen King, bueno, al que es el dueño de la tienda en ese entonces, que es Stephen King, ¿no? Entonces son referencias muy chingonas, debo decirlo, que si pues no la sabes, pues no la entiendes, ¿no? Entonces ahora quizás yo le entiendo un poquito más. Y bueno, el carnicero que aparece en este episodio es Stan Kirsch, sí, el esposo de la Ingrid Kirsch, ¿no? A quien veremos pues en los siguientes episodios. Aquí todavía no la presentaban. Y quien pues aparece ya mucho mayor, la señora Kirsch, en It Chapter 2. Y bueno, el destino de este carnicero, pues ya sabíamos que estaba en manos de Pennywise. Es otro personaje que aparece aquí. Y dices tú, ay, pero ¿por qué lo ponen? ¿Por qué le dan importancia al carnicero? Porque tiene hasta diálogos y todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a usar, güey? O sea, ahora ya aprende usted cómo se escribe un guión. Cuando vas a hacer un guión tienes que sembrar una semillita, tienes que poner si lo vas a usar el personaje en futuros episodios, pues ponlo, ¿no? Deja algo para que la gente sepa quién era, o dónde estaba, o a qué se dedicaba, porque lo voy a usar después. Y ya supimos que después lo usan, pues para que Pennywise lo aniquile de una manera increíble, ¿no? Entonces, pues usted ya se la sabe. O sea, son referencias, estos son elementos de guión que, bueno, se sitúan pues para utilizarlos a futuro. Y bueno, tiene a su vez conexión con este otro personaje de la señora Kirsch. De hecho, gracias a él tiene dicho apellido, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, en la escena de la detención, sí, se puede leer en el pizarrón. Aquí es cuando le mandan a la detención a Will y a Ronnie, ¿no? Y en el pizarrón así rapidísimo, será un segundo, cabrón, se puede leer la frase Mike loves Christine o Mike ama a Christine. Obvio, esto es una referencia pues a esa otra famosa novela, también existe película de Stephen King que se llama Christine, donde un auto, Plymouth Fury del 58, que es color rojo cereza, pues se enamora de cada uno de sus distintos dueños, ¿no? Y es un auto como raro porque se restablece solo, tiene vida propia, quiere matar. Ha habido muchas referencias a esta novela en distintas series, en distintos shows. En Futurama hay un capítulo, ¿no? ¿Sí es un Futurama? Sí, es un Futurama. Pues bueno, en fin, es una referencia chingona. Y de hecho, varias veces aparece el carro, ¿no? Hay varias referencias, varias veces que aparece este carro por ahí estacionado durante los episodios de la serie. Aquí ya no puse eso, pero sí lo ves en varias ocasiones, obviamente en referencia pues obviamente esta novela de Stephen King. Y bueno, aquí ya nos brincamos al episodio 3. Algo que no mencioné y quizás debería haber hecho es la referencia a la muerte de Will, porque cuando está en el pasillo le avientan una bomba de humo y corre por el humo. Y esa es una referencia porque sabrán que Will termina muriendo al salvar a su hijo Mike, aunque esto nunca lo han mostrado. Ese metraje se filmó para Chapter 2 y nunca se usó. Y nunca se mostró en la miniserie de los 90 tampoco. Entonces, pues no existe manera de que... Solo existen escenas eliminadas, que eso sí existen, que las puede ver en el video de escenas eliminadas de Chapter 2, de aquí en el canal. Pero no hay más referencias. Entonces no sé por qué no lo explicaron, o quizás lo quieran explicar en alguna futura temporada. Lo desconozco, aunque no tendría sentido. Pero sí hay una referencia. Sí se ve este personaje de Will corriendo por el humo, ¿no? En referencia a su futuro, ¿no? Chingosísima trama. Pero bueno, no lo puse, lo hubiera puesto. Pero en fin, tenemos el episodio 3 y vamos a sus referencias. El episodio inicia mostrando una feria en el año de 1908. Ahí se puede ver unos juegos que son de lanzar costalitos, que eso se usaba antes, ya no. Estaba bien padre. Bueno, tienes que tumbar figuras con costales de arena que curiosamente tienen forma de tortuga. Referencia, sí, a Maturin. También aparecen unos con forma de payaso. Y destaca que su forma de payaso, curioso, es muy similar al Pennywise de los 90, el Pennywise de Tim Curry. Esta referencia sí la había mencionado cuando revisé el episodio, pero obviamente sí es como muy importante, está muy interesante. Y creo que prácticamente es la única, salvo hay otra pues, referencia a el Pennywise de los 90s y de Tim Curry. Pero bueno, se les agradece. Tiene los colores de esta versión, entonces
Y el pelito rojo, pues es más chingona no pudo haber quedado, ¿no? La referencia. Y bueno, Andy Muschietti, el director de la franquicia, aparece con un cameo tocando el piano dentro del show de los fenómenos en el circo. Esto también al principio de este episodio. De hecho, no es la primera vez que hace un cameo, ¿no? Pues en It Chapter 2 también aparecía un segundo en la escena, en una escena de la farmacia, ¿no? Cuando llega el Eddie ya grande. Y sale un segundo ahí Andy Muschietti en el fondo. Aquí ya se puso un poquito más tocando el piano. Ahí esto. Pero bueno, muchos directores les gusta agregarse a sus proyectos, como Mike Shalamayan y otros más. Pero bueno, hay unos directores que no. Pero bueno, a él parecer sí le gusta como agregarse a sus proyectos, porque creo que también es actor. Creo que él también estudió teatro, actuación. Entonces como que siempre fue también, no nomás ser director, sino también su sueño en algún momento fue ser actor, ¿no? Entonces aquí, si ya tengo estos proyectos, pues también me incluyo yo, ¿no? Yo también lo haría. En fin, el jefe de policía, Clint Bowers, le ofrece a Hank Grogan, ya encerrado, ¿no? Unos cigarrillos, que sí, curioso, esta marca sí existe. ¿Quién entiende a Stephen King, no? Pall Mall, ¿no? Stephen King suele poner esta marca en sus distintas novelas, ¿no? Qué curioso que esta sí es una marca. Probablemente llegó a tener un acuerdo con esta compañía de algún pago o de alguna manera para incluir esta marca de manera oficial dentro de sus novelas, porque no es en la única. Y en donde más sale es en este otro libro que también existe película, que por ahí la puede ver usted, que se llama The Dark Half o La Oscura Mitad, creo que se llama en español, del 89. Esa es la novela, pero también existe película, ¿no? No es nada buena la película, pero bueno, la novela tampoco es la gran cosa. Pero bueno, tiene la referencia a Pall Mall. Y aquí también aparecen en este episodio los Pall Mall. Entonces es una gran referencia, pues, a Stephen King, a sus novelas y esta otra novela, ¿no? Como les digo, tiene estas referencias que ni de chiste las hubieras notado, ¿no? O sea, son muy secretas, ¿no? Bueno, en esta misma escena, Clint Bowers amenaza a Hank con ser enviado a la prisión de Shawshank, ¿no? Esta aparece en varias novelas de Stephen King, pero obvio, pues todo el mundo la va a recordar por su adaptación a la pantalla grande con Shawshank Redemption, que ni siquiera se llama así en español. En español le pusieron Sueño de Fuga o Sueño de Libertad o una mamada así, ¿no? O sea, pues no le podías cambiar el nombre, güey, porque el nombre es literal el nombre de la novela, salvo que ya les dije que el nombre de la novela tiene el nombre de la actriz, ¿no? Curioso. Pero bueno, es un peliculón. Nunca la han visto. Creo que es de las mejores historias de Stephen King. Aunque no es paranormal. No es como The Green Mile, ¿no? O como esta de ahí, o The Black Tower, o otras más, donde es más paranormal el asunto, ¿no? Es más una historia más normalona, pero es una gran historia. Nunca la han visto, pues no sé qué están esperando. Pero bueno, esta película se conecta en referencia a la historia con esta serie también, ¿no? En fin, durante la visión de Halloran a la guarida de Pennywise, ¿se acuerdan que en este episodio se lo llevan en un helicóptero y empieza a conectar y empieza a ver la guarida, ¿no? Que la habíamos conocido en la versión de 2017. Y de repente se le aparece su abuela. ¡Madre! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela me decía! Esa es una canción, si nunca buscan la canción de mi abuela. Se le aparece la abuela y dirás, ¿por qué chingados la abuela, no? Esta le advierte que viene algo, ¿no? Dice, ahí viene, le dice, ¿no? Pues bueno, en el libro de The Shining se menciona que ella también tenía el don, tenía el Shining. Y ella es quien le enseña a Halloran, porque descubre que tiene la misma habilidad que ella, a controlarlo o a poder utilizarlo. Entonces esta visión, más que ser para asustarlo, y eso quizás, pues si no sabes la verdadera historia, pues no lo captas, tú sientes que es de miedo, hijo de la chingada. Pues no, realmente lo que estaba pasando es que ella le estaba intentando advertir que no se metiera en este brete, que mejor se alejara porque se iba a poner culero todo. Y pues al final Halloran no le hizo caso, ¿no? Entonces creo que es una gran referencia. Que bueno, si no entiendes la verdadera motivación o de quién realmente es esta señora y qué tan importante era para Halloran, ya conociendo esta referencia, pues ahora ya lo entiendes, ¿no? Y bueno, esos fueron del episodio 3. Ahora vamos al episodio 4, que les recuerdo que son 8, ¿no? Sí,
Al inicio de este episodio se puede ver al grupo de losers pasando por el centro de Terry. ¿Será Terry Bogard o qué? Referencias chingonas, ¿no es cierto? Terry Bogard de Fatal Fury, ¿no es cierto? De Garou Densetsu. No es cierto, güey. No, es Terry, baboso, me equivoqué. Bueno, aquí en esto no se puso al azar. Yo desde que vi el episodio dije, ese plano abierto y ese pueblo tan bonito, no nomás de colorido, no lo pusieron nomás por nomás, cabrón. Hay un chingo de referencias, güey. Y están en todos los edificios, ¿no? Y uno es muy evidente, que es este restaurante chino que se llama, está mal escrito, es Jade, creo que es con J, aquí se jade con H, cabrón. Jade of the Orient, ¿no? El cual, pues como sabe, aparece, pues principalmente en It Chapter 2. Si también usted ha visto la versión de It de los 90s, pues es el mismo restaurante chino, también se llama Jade of the Orient o Jade del Oriente, y es donde se reúnen las versiones adultas en ambas versiones de los losers, ¿no? Para combatir. Si es con J, yo la puse con H, qué pendejo. Bueno, es con J. Jade of the Orient o Jade del Oriente. Sí, en ambas versiones sale, tanto en la versión de los 90s como en la versión de It del 2019, Chapter 2. Y bueno, referencias chingonas. Se supone que es el mismo lugar, aunque no se parece en nada en Chapter 2, ¿verdad? Pero supone que debería ser el mismo sitio. Se supondría, a menos que compraron toda la esquina. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Al final compraron todo. Y bueno, también los chinos, ¿no? También en el centro de Derry aparece el letrero del restaurante Nan's Luncheonette, el cual, curioso, también existe en otras novelas de Stephen King. Pueden ser franquicias, porque no es el mismo, obviamente. Y bueno, también existe este mismo lugar en el pueblo ficticio de Maine, que también aparece en otra novela. Por ejemplo, situando un ejemplo en Castle Rock, que también hay otra referencia ahí chingón. Esa referencia sobre la referencia. Porque en Castle Rock también aparece, que ya la cancelaron, Bill Skarsgård, señores. No interpretando a Pennywise, interpretando a otro personaje totalmente distinto. Pero destaca que también es una adaptación de Stephen King. Ah, chingoncísima la trama. ¿Quién es Bill Skarsgård? Pues es Pennywise, por si no lo sabían. Pues bueno, entonces referencia de la referencia. Sí aparece este café en varios episodios, el Nan's Luncheonette, y aparece en esta serie de Castle, ¿cómo se llama? Castle Rock, que la verdad nunca la vi. Pero bueno, lo interesante es que también salía Bill Skarsgård, que es otra referencia que también aparece en la franquicia de It. Entonces, referencia sobre la referencia. Y bueno, otra referencia hablando de, ¿no? La tenemos con el Hotel Arrowhead. Esta es muy buena si conoces las novelas. El cual es el nombre del proyecto secreto del gobierno, que obviamente sale mal en la novela de The Mist, o La Niebla, o La Neblina, como se le quiera llamar. Este hotel lleva ese nombre y ese proyecto secreto tiene el mismo nombre. O sea, no se puso aquí por una mera casualidad, ¿no? En la novela, o si no has visto la película, te explican ligeramente los soldados, los militares, que hubo un accidente y se juntaron los distintos universos y esta neblina viene de otro universo y se mete al de nosotros, ¿no? De esa niebla, ¿no? Y sabrán que en esta serie también hay niebla al final, pero como no tienen los derechos del uso de la franquicia de The Mist, no sé quién los tenga. Y esto era de Warner, que nomás tiene los derechos de It y de The Shining. Entonces, como que dejan ahí como una referencia nada más. Y esta a la neblina es una referencia. Y esta es la otra, que está este hotel, curiosamente, con el mismo título del proyecto secreto, ¿no? Lamentablemente, teniendo los derechos, pudieron haber hecho una conexión mucho mayor. Pero pues lamentablemente no se pudo. Pero de todas maneras, aquí está la referencia, ¿no? Chingoncísima la trama. Y obviamente, pues muchos pues ni lo notamos, ¿no? En fin, cuando Halloran entra en la mente de Taniel, se puede ver un lugar lleno de distintas puertas, ¿no? Es un lugar que está al principio oscuro y después se van iluminando distintas puertas. En la novela de Dark Tower, sí, o La Torre Oscura, también de Stephen King, esta es la forma en la que se representan o presentan otras dimensiones mediante distintas puertas iluminadas, ¿no?
O también puede ser conexiones a otros mundos. También creo que en Doctor Sleep también te mencionan o te muestran este tipo de puertas, ¿no? De repente. Entonces, es totalmente Stephen King-esco, cabrón. O sea, esto es totalmente Stephen King. Y yo cuando lo vi dije, está bien perro, güey. Sí, ¿esto dónde lo he visto? Pues bueno, es referencia. Otra curiosidad es que se está haciendo una nueva versión de Dark Tower, porque ¿se acuerdan que Sony hizo una? Asquerosa, cabrón. No, sí. No, se está haciendo una nueva con Amazon y con Mike Flanagan. Y ahí están grabando desde hace un año. Espero que quede muy bien. Y lastimosamente no pueden estar conectadas a las otras entregas de Stephen King porque pues no tienen los derechos, ¿no? Tristemente. Pero bueno, al menos esta es una referencia a la Torre Oscura también. Y bueno, esta referencia es por demás curiosa. Tenniel, en su versión niño, está buenísima. Está jugando a que es atacado por unos soldaditos de juguete. Y dirás, pues está jugando. ¿Qué referencia puede ser? Bueno, existe un cuento corto de Stephen King llamado Battleground, donde esa es precisamente la trama. Sí, unos soldados de juguete cobran vida y empiezan a atacar a un tipo, güey. Y estos lo quieren matar. Y él tiene que acabar con todos los soldaditos de juguete, güey. En serio. De hecho, en algún momento recuerdo cuando se lanzó la película de... ¿cómo se llamaba? Donde los pinches monos electrónicos también cobran vida y atacan. Y también son militares. ¿Es Small Soldiers? No me acuerdo si es Small Soldiers. Creo que sí. En un momento estaban queriendo... Stephen King estaba queriéndolos demandar porque según él le habían robado su idea, ¿no? Pero pues no, esos juguetes son tecnológicos y eran otra cosa diferente. Y si bien sí había personajes militares, pues había otros diferentes y eso, ¿no? Pero sí recuerdo que en su momento Stephen King quiso demandar porque dijo, me robaron la idea de mi libro, ¿no? Que tampoco es una gran idiota, ¿no? Pero bueno, referencias chingonas aquí, que esta probablemente nadie la notó, segurísimo. Y bueno, aquí nos brincamos al episodio 5, más cerca al final. Y sí, aquí aparece el personaje de Ingrid Kersh, quien es, creo que apareció desde el capítulo anterior, pero no lo mencionamos. Pero bueno, quien es, como usted sabrá, la esposa del carnicero Stan Kersh, por eso tiene ese apellido, ¿no? Y la cual, obvio, se revela después que es la hija de la chingada, ¿no es cierto? Pues sí, es una hija de la chingada, pero también era hija de Bob Gray. Y pues a quien usted sabrá, vimos a este mismo personaje, pero ya mucho mayor, aunque no tendría sentido porque debería estar muerta de perfil, en It Chapter 2, cuando Beverly la visitó, aunque ya mucho mayor, ¿no? No tiene sentido, no podría estar viva a esa edad. Pero bueno, y esto se le llama gran desarrollo de personaje, porque era un personaje que dirás, ¿ese personaje qué aporta? Pero esta serie logra hacer que tenga algo de importancia, que sea interesante, y son personajes que sirven como motivantes dentro de la historia, obviamente, y lo hicieron muy bien, cabrón. O sea, lograron que este personaje, que de otra manera no sería nada llamativo, lograran que fuera interesante y que tuviera sus momentos importantes, ¿no? Debo decirlo que lo hicieron bastante bien. Y bueno, y el marido que al final también sirve como tacos de cabeza, ¿no? Y bueno, cuando Hank, sí, es llevado a la prisión de Shawshank, es atacado por un hombre, ¿no? Que intenta, pues obviamente, matarlo. Esto es muy similar a lo que le sucedió a John F. Kennedy. Bueno, no tan parecido porque no fue de frente, pero pues también fue un ataque, ¿no? Pero bueno, esto más que referencia a Kennedy es referencia a otra novela de Stephen King. O sea, esta es referencia sobre la referencia. Esa novela se llama 11-22-63, donde un hombre viaja al pasado para prevenir ese suceso. Y creo que esto está puesto a propósito, porque como sabrán, al final de la temporada se revela que Pennywise no maneja el tiempo como nosotros. Para él, el día de hoy es el futuro, el presente y el pasado. Entonces, él puede intervenir en cualquier etapa a la manera que le guste, güey. Entonces, puede estar en cualquier y sabe todo lo que sucede estando en cualquier etapa de tiempo. Y es como si pudiera viajar en el tiempo. Esta novela de Stephen King maneja el viaje en el tiempo. Obviamente, desde aquí te estaban sembrando la idea de que iban a utilizar este elemento para las futuras temporadas de Welcome to Derry. Que muchos dirán, sí es como Terminator, sí es bastante parecido. Debo decirlo, que en Terminator no inventó los viajes en el tiempo, ni esas reglas, obviamente no.
son elementos que todo mundo puede usar. Pero de que se siente parecido, pues se siente parecido. ¿Por qué mencionamos lo de Kennedy aquí? Porque este güey impiden que lo mate, ¿no? No logra matar a Grogan. Lo impiden. Y en esta novela de Stephen King, es un spoiler, pues él impide que muera Kennedy. Entonces cambia todo el futuro. Y eso es precisamente lo que va a pasar al revés en el futuro de temporadas de Welcome to Derry, donde, pues obviamente, Pennywise va a lograr que no muera él en el futuro, lo que daría camino a un cambio radical de la historia, una Chapter 3. Entonces, esto me parece, es que les digo, cada momento de las referencias de esta serie están tan bien puestas y cuidadas que son referencias al futuro incluso de la misma serie, ¿no? En fin, cuando Halloran está siendo controlado mentalmente por Pennywise, aparece su más grande miedo, es decir, su abuelo, cabrón, es decir, un hijo de la chingada del abuelo. Eso es una referencia, de hecho, a Doctor Sleep, donde él cuenta esta historia, ¿no? Que usted sabe, la Doctor Sleep es la secuela de The Shining. Y bueno, ahí se explica que esta caja de metal, porque así te lo dicen específicamente, es una caja de metal, estaba cerrada porque ahí había puesto o había bloqueado a todos los espíritus malvados. Y aquí Pennywise, It o eso, le obliga a abrirla. Y él pues se descontrola y ya no puede usar sus poderes, sus habilidades de la manera correcta, ¿no? Es más escabrosa la historia del abuelo, cabrón. Ya ven que a Stephen King le encantan así como las cosas medias macabronas, medias subidas de tono, cabrón. Pero no puedo decir detalles. Pero es un muy mal abuelo, debo decirlo, hijo de su pinche madre. Pero bueno, no nomás porque golpeaba a la abuela, peores cosas. Pero en fin, sin duda por eso Halloran se traba, güey. No puede hacer nada cuando lo ve, ¿no? Porque realmente le tenía miedo, cabrón, ¿no? Y bueno, aquí nos brincamos al episodio 6. Hemos tenido muy buenas referencias, pero todavía no se acaban. Cuando Lily está revisando el álbum de fotos, se puede ver algunas de estas en el canal de agua de Derry. Antes ese canal de agua pasaba por la calle. O sea, no había el puente. Era la calle y pasabas por el canal caminando. Por el agua, ¿no? Pues bueno, ese riachuelo que ahora vemos como riachuelo, pero realmente es un río, aparece en It Chapter 2, ¿se acuerdan? Donde los bullies de ese tiempo atacan a Adrian Mellon, quien a su vez termina siendo atacado por Pennywise, ¿no? Entonces, referencias sobre las referencias. En el libro está más detallado. No me gustó tanto como lo adaptaron en Chapter 2, pero bueno, Chapter 2 ya saben que es no fue el mejor trabajo, ¿no? Pero bueno, la referencia sigue estando, ¿no? Que existe este riachuelo, que existe este lugar, este río, que pasa por Derry, pero antes, pues por ahí caminaba la gente. Y siempre lo hemos visto desde en esta temporada y en todas las demás seguiremos viendo ese pequeño río que pasa por allí, ¿no? Y bueno, en el álbum de fotos también aparece una de Ingrid con su padre, Bob Gray. Esta, de hecho, ya había sido mostrada en It Chapter 2, aunque en esa ocasión parecía más un dibujo, no era una foto de verdad. Ahora que se hace este show y ya se consiguen a los actores de manera correcta, ya se hicieron las fotos reales, ¿no? Con los actores, y esto es una gran evolución. Porque sí, antes podías decir, no, y sí, les voy a decir otra referencia. Antes también a veces no se tomaban fotos en ese tiempo. Sí se hacían como dibujos muy detallados como el que puedes ver aquí. Y ese era como literal la foto. Se hacían retratos. Entonces yo creía que, bueno, pues no es una foto, es un retrato, ¿no? Pero cuando ahora en Welcome to Derry te muestran que no son retratos, sino que sí son fotos, pues es como una evolución a ese contenido, ¿no? Porque no existía antes, o existía pero de otra manera. Entonces aquí está ya viéndolo visualmente más como una fotografía. Y ya con la actriz que interpretó a la hija y a la Periwinkle, ¿no? Pero bueno, me gustó la evolución y las fotos y le da más tétrico, ¿no? Y no nos contaron todo de Bob Gray, pues porque me imagino que nos lo explicarán en futuras temporadas, ¿no? Y bueno, al final del episodio, cuando aparecen los tipos armados usando máscaras de Halloween, estas referencian a distintos monstruos, los cuales It o eso se transforma, pero en el libro.
En el libro les digo que utiliza muchos monstruos comunes de esa época. Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, la momia. Pero como tienen registro, o sea, muchos de estos tienen registro de Universal, ¿no? Entonces, cuando se hace la adaptación de los 90s, no se usan. Y cuando se hace la versión del 2017, tampoco. Recurren a crear nuevas formas terroríficas que no fueran las mismas del libro, ¿no? En el 2017 usaron a la señora de la pintura, usaron al leproso, ¿no? Que sí está en el libro, pero no usaron... La momia sí estaba y la cortaron, pero bueno, en la escena final sí aparece. Entonces les digo que había ciertas cosas que cambiaron, ¿no? Pero las máscaras de aquí son obvias referencias, muy obvias, a las formas que sí toma Pennywise en el libro. O sea, este detalle me gustó. Aunque me recuerda un poco a The Purge, ¿no? De repente también se parece un poquito a esta otra franquicia, ¿no? De Purge, La Purga. Y bueno, nos brincamos al episodio 7. Tenemos más referencias. Este episodio de vuelta presenta la feria de 1908. Y el director Andy Muschietti, pues obviamente no iba a quedarse fuera de hacer otro cameo, apareciendo ahora pues tocando un órgano durante la presentación de Pennywise, ¿no? Está tocando esa manivela y cuando está tocando, es cuando sale el Pennywise de Bob Gray a bailar su típica danza del payaso bailarín, ¿no? Entonces pues está chingona. Ya había salido, les digo, en el otro episodio tocando el piano. Pero bueno, pues aquí salió ahora, en esta otra escena que es un poco más clara, debo decirlo, ¿no? Y bueno, aquí se presenta el famoso baile, como les decía, de Pennywise, el payaso bailarín, ¿no? Aunque esta es la versión interpretada por Bob Gray y no por el ser ancestral comemundos de It, ¿no? En Chapter 1, la versión que vemos, pues es el ser, es este monstruo, que toma la forma de Pennywise. Pero eso me gustó, que su interpretación o su rostro pues son muy distintos, porque el otro es terrorífico, ¿no? En la versión 2017 lo que busca es asustar, no entretener ni gustar. Y en la versión de Bob Gray pues está sonriendo, ¿no? Porque está entreteniendo a un público, ¿no? Joven. Pero obviamente este ser sí tiene la esencia de este señor, de este Bob Gray. O sea, sí tomó su esencia, sigue haciendo sus mismos pasos, ¿no? Pero es un ser devorador de mundos, cabrón. Entonces es como muy, muy chistoso que se haya fijado en esta persona por algún motivo. Que eso quizás nos lo expliquen después. ¿Por qué lo seleccionó a él específicamente, ¿no? Pero bueno, aunque en el libro nunca queda del todo claro, aquí se confirma que Pennywise era interpretado por el actor del circo Robert Gray, que se abrevia a Bob Gray. Sí te lo dan a entender en el libro, pero no es tan claro. Aquí ya queda totalmente claro, ¿no? Se puede ver en esta serie, en su pañuelo, sus iniciales, y al no existir este material como completo, aquí se puede profundizar a libertad, siendo totalmente libre, se puede experimentar con la historia de Bob Gray, que yo creo que sí van a terminar dándole un origen más macabrón, más oscuro, güey. Yo digo que sí. Porque está raro que lo hayan corrido del circo, ¿no? Él perdió a su esposa, pero ¿qué tal si no la perdió por una enfermedad, sino por su propia mano? O sea, aquí le puedes dar un giro bien dark, bien oscuro a este personaje. Uno creyendo que era un payaso más de circo, ¿no? Y dándole un tono más macabrón. Si usted sabe, Stephen King realmente se inspiró, no ahondó en esto mucho, pero se inspiró en un güey, que no me acuerdo el nombre, que se disfrazaba de payaso y había hecho varios de estos asesinatos. Entonces, pues quizás, ¿no? Quizás puede ser que le puedan dar este tono, porque como no está tan detallado en el libro, pues lo puedes hacer. Otra cosa, referencia muy chingona, es que esta versión, cuando la interpreta al Bob Gray, Bill Skarsgård, habla así, como muy ronco, y me recuerda a la versión de Tim Curry de los 90s. De hecho, sale fumando y Tim Curry, cuando decían ¡corte! En la versión de los 90s, inmediata madremente al cigarro, cabrón. Inmediata madremente se la pasaba. Y lo veías a él con el maquillaje de payaso,
y echándose su cigarrillo, ¿no? Y hablando así ronco y así como... Y la neta, siento que se inspiró en esa versión de Tim Curry para esta versión de Bob Gray, aunque no necesariamente al 100%, porque también todos los actores que son así como de este tipo se comportan así. Ya lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara era Lagrimita y Costel, y una imagen era en el show, y cuando detrás de cámaras estaban así como fumando, bebiendo, y me recuerdo mucho esto también. O sea, es algo común, tampoco es una crítica, o sea, es algo muy común. O sea, tú ves una imagen, pero realmente es otra, ¿no? Sí, me recordó así. Me recordó a Lagrimita y Costel. Pero bueno, cuando el grupo de enmascarados entra al Black Spot, ¿no? Clint Bowers dice la frase, con máscara, ¿no? De Drácula, por cierto. Give us what we want and we go away. Sí, dice, en español es, denos lo que queremos y nos vamos, cabrón, y nos largamos, ¿no? Y dirás, pues está bonita la frase, ¿no? Pero no nomás es una frase. No, esta es referencia. Obviamente que la quiere que le entregan a Grogan, pero no, realmente es la frase, la usa la miniserie de Stephen King del año 99 que se llama Storm for the Century. Of the Century, perdón. Y en esa novela, esa frase es la frase más importante de la novela. Entonces, curiosamente, utilizan tal cual, bueno, cambia poquito, cualquier cosita, pero es casi igual. No me acuerdo que cambia, 2, 3 cositas, pero es casi igual. O sea, literal es la misma frase. Entonces, pues esa es una buena referencia, ¿no? A esa otra novela de Stephen King. Por eso les digo que cada pinche detalle, cada diálogo estuvo cuidado para hacer referencias a más elementos de King. Y bueno, cuando Halloran está dentro del incendio del Black Spot, ya cuando los encerraron, puede ver a un cuerpo quemado sin cabeza, ¿no? Este mismo, como sabrán, apareció en It Chapter 1 del 2017, asustando a Ben en la biblioteca. Pero, como sabrá, ese no es su único origen. Realmente proviene del incendio de la fábrica el día de Pascua, que fue el suceso previo de It o eso al que estamos viendo en esta temporada. O sea, es una referencia de la referencia sobre la referencia y que nunca hemos visto adaptada. Solo conocemos referencias. Curioso, en la It Chapter 1 Ben está leyendo un libro y está viendo fotos de cómo se incendió y dice que se murió un montón de gente, ¿no? Y se ven las fotos y se encuentra el cuerpo, ¿no? Y se encuentra, le sigue ojeando y se ve que la cabeza está arriba de un árbol, ¿no? O sea, que explotó supuestamente y la cabeza quedó en otro lugar. Pero no es cierto. Sabemos que esto obviamente lo hizo It o Pennywise y fue como aniquiló a este joven, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo cuando lo vi dije, ¿en serio? ¿Es el mismo de Chapter 1? Y sí, es el mismo chico sin cabeza, güey. Y bueno, vamos ya al episodio 8, el episodio final, que tampoco tampoco faltaron referencias, ¿no? Sí. Cuando Leroy Hanlon habla con Pennywise y se entera que tiene a su hijo Will, esto por teléfono, le dice que le sacará el corazón. Eso le dice Leroy, ¿no? Obvio, esto es una referencia, señores, a la miniserie de los 90 de It, donde el grupo de los losers mata de esta manera a It o a Pennywise. Creo que también en Chapter 2 lo matan así, ¿no? Sí le destruyen el corazón, pero no es tan evidente, según yo. Porque en la versión de los 90, sí, matan la pinche araña esa peluda. La araña peluda. Y les ve que sacan el corazón y lo matan, güey. Pero según yo, en la versión de los... No, sí le sacan el corazón, sí es cierto. Entonces, evidentemente es un nod, una referencia al futuro, a su futura muerte. ¿Quién? No la hace su hijo, por cierto, porque Mike no es ni en los 90s o en la Chapter 2 creo que sí, ¿no? Bueno, sí es referencia a que su hijo lo haría en el futuro. Sí es referencia, sin duda alguna. Pero bueno, a mí me recuerda más a la versión de los 90s porque pues para mí es más clara esa imagen. Aunque creo que en Chapter 2 también lo hacen. La acabo de ver hace poco y ni me acuerdo. Pero creo que sí. En fin, referencia chingona. Y bueno, el que Marge y el resto de losers usaron un camión de leche no fue una casualidad, señores, pues
Obviamente este suceso hace referencia a unos cuentos cortos de Stephen King llamados Morning Deliveries o Milkman o Lechero, parte 1, y Big Wheels, A Tale of the Laundry Game, Milkman número 2. Estos cuentan la historia, pues así, a resumidas cuentas, pues de un lechero asesino. Pero fíjense que aquí le pasó al revés, cabrón. Aquí al lechero se lo chingaron, cabrón. Está el lechero muerto. Y entonces, pues ellas agarran el camión. Pero esa referencia del camión, que tiene los mismos colores, debo decirlo, no es exactamente igual. Porque hay una adaptación de... Es que es igual al libro, la descripción del libro. Pero hicieron una película muy mala. Es una adaptación de los minicuentos. Y sí tiene los colores azul y blanco, pero no es exactamente este mismo camión, ¿no? Pero bueno, es una referencia. Y bueno, que quizás no era tan evidente, pero sabiendo esta información, pues ahora ya queda claro que sí, se basaba en otra novela de Stephen King. Y bueno, Rose, sí, le da a Halloran. Ah, se llama Rose la señora, la chipegua. Pues yo creo que sí. Ah, no sabía, pues sí es ella. Rose le da a Halloran un poco de la mezcla de hierbas llamada raíz de maturín. Yo insisto que no es una raíz. Insisto que les dio un pedazo de tortuga, pero no puedes decir que le dio tortuga, ¿no? Pero bueno, este alucinógeno es el mismo que le dio Mike al resto de losers en It Chapter 2 para poder lograr el ritual de Chut o Chut, que esto es lo que por literal pasó también Halloran. No lo dicen, pues no sé por qué. Pero es el ritual de Chut, porque le dio la misma raíz, la raíz de Maturin, ¿no? Referencia a la tortuga, ¿no? Obvio sabemos que Maturin es referencia a la tortuga principal, enemigo de It, y quien le ayuda a Halloran a poder enfrentar y a poder salvar a los chicos, ¿no? Entonces, todo está conectado, todo es gracias a la tortuga. Entonces estoy seguro de que eso no era hierba, cabrón. Eso era una tortuga molida, claro que sí, y por eso este güey dijo, ay cabrón, sentir a Turtle Power, ¿no? Turtle Power, sentir poder tortugón, cabrón, y por eso los encontró. Y se le pudo poner el brinco a Pennywise un rato, ¿eh? Y bueno, el aspecto del Bloody Pennywise, sí, yo lo hubiera llamado Bloody Mary Pennywise, pero bueno, nomás le llamaron Bloody o Blood Pennywise. No es tampoco una casualidad. Yo pensé que sí, pero no. Se basa, de hecho, en el maquillaje de batalla de los nativos americanos, aunque obviamente a la inversa, porque ellos no se pintan todo el cuerpo completo, se pintan la parte de la cabeza para arriba, ¿no? O del cuello nomás hacia abajo, pero no todo el cuerpo, ¿no? En la serie, obviamente, Pennywise toma este color rojo, ya que se había ido a dormir y tenía así como su jacuzzi lleno de comida. Descubre que puede escaparse y dice, es momento de entrar como en combate o a ir a la guerra, porque así se pintaban los indios para ir a la batalla, ¿no? Entonces la referencia está bien chingona. Debo decir que les quedó poquísima madre. ¿A quién se le ocurrió esto? Pinche genio, debo decirlo. Y les quedó el aspecto de Pennywise, debo decirlo, que les quedó increíble, cabrón. Y sobre todo la interpretación de Bill Skarsgård también está magistral, cabrón. Les quedó pero poquísima madre, cabrón. Y sabiendo esta referencia, más bonito es todavía, porque dices tú, chingado, no nomás se les ocurre pintarlo por nomás, chingado, cabrón. No, pues está poca madre, güey. Debo decir que, o sea, les digo, la serie tiene demasiado cuidado y demasiado referencia de este tipo que dices tú, wow, cabrón, ¿no? Sí, increíble. Por eso es un super show, cabrón, ¿no? Pero bueno, en la batalla final, Pennywise se transforma en una gran criatura con alas. Esto es una referencia a la versión monstruo que usa It, o eso, en el libro, para asustar a Mike Hanlon. Esta versión nunca ha sido adaptada, o nunca había sido adaptada de ninguna manera en las adaptaciones existentes. En la versión de los 90s no se hizo por falta de presupuesto. Y en la versión de It 2017 tampoco se usó la del Black Spot, ¿no? Se cambió. Obviamente pues para abaratar costos. Aquí han de haber dicho, tenemos varo, vamos a usarla. Pero también debo decir que es una referencia a que Pennywise busca de esta manera intentar escapar y detener a Will y a Marge, que en el futuro serían los padres de estos chicos que lo detienen. Entonces, de cierta manera hay una conexión
a lo que podría ser el libro. O sea, les digo que todo está muy bien cuidado. O sea, todo está interconectado de tal manera que está justificado, güey. ¿Entiendes? O sea, lo hicieron tan increíble que está justificado, cabrón. Y bueno, se veía increíble. Pinche Pennywise se llama Winged Pennywise o Pennywise alado. Les quedó increíble, cabrón, ¿no? Sale bien poquito, pero no importa. Estuvo muy, muy chingón y ese momento final fue sin duda bastante satisfactorio. Estuvo increíble, cabrón, ¿no? Pero bueno, cuando Lily y Marge están viendo desde las alturas el pueblo de Derry, se alcanza a ver un letrero que dice Bangor Q. La ciudad de Bangor, Maine, que ese es el nombre real, es de la cual Stephen King toma inspiración para crear el pueblo o al pueblo de Derry, porque él vivía allí. Entonces, Derry no existe en la diarrea. En la diarrea. No, en la realidad no existe Derry. Pero Bangor, Maine es literal Derry. Es literal, Bangor. Entonces, aquí por eso, en la escena casi final, cuando ellas están viendo el pueblo de Derry, se alcanzan a ver estos dos letreros. Se alcanza a ver del lado izquierdo Derry y del lado derecho Bangor, ¿no? Porque, pues básicamente son el mismo. Porque de ahí tomó toda la inspiración Stephen King. En detalles del pueblito, no quiere decir que exista un pinche payaso asesino. No, cabrón, no existe nada de eso. O sea, eso ya fueron invenciones de Stephen King. Pero a nivel de estructura, a nivel de todo esto, de ahí se inspiró, ¿no? Entonces debo decir que es un gran detalle que también si no sabías de esto, pues se te pasa fácilmente, ¿no? Ni lo descubres, ¿no? Pero bueno, cuando Halloran se está despidiendo de Leroy, sí, le menciona que ya consiguió un nuevo trabajo, una nueva chamba, cabrón. Como chef en un hotel, mañana se va para Inglaterra, dice, ¿no? Esto obviamente es una referencia a The Shining, sí, y el hotel Overlook, el cual obvio le va a traer muchos problemas. De hecho dice, ay, ¿qué tantos problemas puede haber en un hotel, cabrón? Y madres, ¿no? No la he visto, debería verla. Es una gran película, es una gran historia, que de hecho Stephen King dice que no le gustó el trabajo que hizo este director, pero yo siento que es un peliculón. Es muy lenta, pero es un peliculón. Y tiene fantasmas y sí tiene cosas paranormales. Está muy chingona. Es media confusa, pero es parte de. Y ahí pues aparece un Dick Halloran ya mucho mayor. Más berijón, cabrón, ¿no? Pero bueno. Buena referencia, ¿no? Chingoncísima la referencia, chingoncísima la trama. Y muy curioso que diga, sí, pues me voy a ir a trabajar a un hotel. No creo que pase nada malo. Chinga su madre, no, si supiera, ¿no? Pero bueno, en la escena final se puede ver el salto de 26 años. Y el personaje de Ingrid ya es mucho mayor, ya está viejita, ¿no? Siendo interpretada ahora por la actriz Joan Gregson, quien de hecho también realizó la versión de la señora Kersh en It Chapter 2, ¿no? Este fue el último papel de ella, pues falleció en julio de este año, no alcanzó a ver su último trabajo actoral, ¿no? Pero ella ya había filmado las escenas de la señora Kersh en Chapter 2 y al final la buscaron para crear esta escena epílogo que originalmente acaba de decir Andy Muschietti que no estaba planeada, ¿no? Que la decidió agregar de último momento. Porque dijo, no, es que eso no iba a estar, en la serie. Pero, pues dijo, ¿saben qué? Siento que tiene que haber una conexión más directa con la película. Y agregó esta escena para que conectara mucho más directo. Y creo que sí sirve para que conecte con las películas, tanto con Chapter 1 como con Chapter 2. Eso nos lleva al último punto. Sofía Lillis, quien interpretó a Beverly en It Chapter 1 del 2017 y bueno, también en Chapter 2 del 2019, porque también sale, regresó en la escena final para así crear una conexión de este show con las películas. Un detalle es que su madre, la madre de Beverly, Elfrida, no muere de esta manera en el libro, sino de cáncer, y es una situación aún peor. Aquí la cambiaron, ¿no? Obviamente porque como para que tuviera más shock. Y tú ves que está ahí el papá y ella como que lo quiere abrazar y el papá como que la avienta y aquí la viejita le dice, sabes, cariño, aquí nunca nadie realmente muere. Le dice la vieja. Y no entendíamos por qué ella tiene este miedo a ella en el Chapter 2. Pues ahora sabemos que ella la había conocido, aunque no lo recordaba porque ya sabes que se les olvida, ¿no? Pero ya la había conocido antes, ¿no? Entonces es una referencia muy chingona, debo decirlo. Y estuvo padre volver a ver a la actriz interpretando al personaje. Creo que fue un buen guiño, debo decirlo, que sin duda los fans apreciaron. O sea, esto al final dice Andy, bueno, lo agregamos de último momento,
pues yo creo que quedó increíble. Debo decir que fue un gran trabajo, ¿no? Pero bueno, pues aquí termina este video. Como ven, tuvimos un montón de referencias, un montón de guiños. No mencioné pues todos porque son un montonal más. Y muchos de estos, como saben, pues ya habían sido mencionados en las revisiones de los capítulos. Y algunos son como muy evidentes, pues porque en el mismo capítulo pues se explicaban, ¿no? O en la misma historia pues ya quedaban claros. Entonces estaba como más redundante volverlos a mencionar. Pero bueno, les digo que hay reseña de cada uno de los episodios aquí en el canal. Se los pueden chutar. Ahí cada episodio tiene cada una de sus escenas sus referencias explicadas. Pero aquí quise poner unas que pues la verdad no se mencionaron antes. Algunas sí, pero otras eran pues muy nuevas y muy raras o muy secretas y que era difícil que en su momento las descubriéramos, ¿no? Pero bueno, usted dígame su opinión. ¿Qué otras notó que no mencioné aquí? Las pueden mencionar también en los comentarios. ¿Cómo les gustó la serie? ¿Les emociona lo que va a venir a futuro? Porque ahora Pennywise va a poder hacer cambios a todo esto. Sin duda es muy emocionante. Y acaban de confirmar que no quieren que pase tanto tiempo. Porque estaban diciendo que pues es que esta serie tardó casi 4 años, ¿no? Obviamente no quieren que pasen 4 años, así que probablemente cuando mucho llegue en 2027 la siguiente temporada, ¿no? Entonces es una buena noticia. Pero en fin, usted dígame su opinión absolutamente de todo, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Y ya sabes, si no te he escrito, pues el pinche Pennywise se les va a aparecer anoche por debajo de la cama, ay cabrón, y les va a jalar las patas. Ay, mejor suscríbete, activa la campana para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. Hay videos casi todos los días, en la mañana o en la tarde, para que tenga la campana activada. A veces YouTube no te va a avisar, así que metas al canal cuando pueda, para que no se pierda de las cosas nuevas. Si le gustó el video, pues denos un like, compártalo con todos los amigos, los primos, los vecinos, los compañeros de la escuela, el trabajo, sus grupos, sus redes, en donde usted nos puede ayudar a compartir. Esto obviamente hace que este canal pueda seguir existiendo y podamos seguir creando contenido, ¿verdad, Tails? Claro que sí, no sea culero, Tails. Apóyennos por favor. Si usted no se puede hacer miembro del canal, pues al menos dónenme unos 20 varos, Tails. Me puede dar unas donaciones, me puede dar unos dolarucos. Yo sé que nos ve mucha gente de otros países donde les va bastante bien. Deme una donación para chingarme una torta de jamón, Tails. O por lo menos chútese los videos y le sale una propaganda y chútesela para que me ayude a echarme un lonche, Tails. Es la verdad. Es que está de la chingada la situación. Pinche payaso. Pinche payaso. Y yo le voy a dar un consejo. Hulu, solo tienes uno. Cuídatelo mucho. Es tu seguro de vida. Es el chiquito. Porque es que Pennywise siempre busca a los chiquitos. Porque le gustan los chiquitos al Pennywise. Por el chiquito te quiere dar. Tails. Es lo que le encanta a Pennywise. Entonces, no se hace pendejo, pero es lo que le gusta. Tails. Tails, no es cierto. ¿Cómo no? Le encanta el chimuelo, el cabrón. Tails. Es la verdad. Así que usted cuídese el fundillo. Tails. Cuídese el fundillo. Tails. Usted cuídeselo. Y guárdelo porque algún día le va a sacar provecho. Y me voy. ¡Feliz Navidad! Adiós. Feliz Navidad, lo bueno. Tenemos la sección de los miembros del canal. Usted puede aparecer aquí y apoyar el canal. Y esto le cuesta de 19 pesos, 49 pesos, hay una opción de 200, de 4.99. Y hay 2 niveles más altos para los más fans. Todos aparecen aquí, tiene videos exclusivos, tiene cines, tiene emoticons. Y en los envíos su nombre sale en verde, que eso le ayuda a que los pueda saludar y todo más rápido. Los envíos son random y el domingo a las 11. Ahí en el tianguis virtual. Si usted quiere ayudar y no tiene ni un peso, no tiene nada, bueno, como les dijo Tails, pueden ver los videos completos, verlos desde la página oficial de YouTube, donde les salen los anunciantes o los patrocinadores, que esos son los que nos ayudan a existir. Si usted ve alguna propaganda, esto nos ayuda también a que podamos seguir haciendo contenido. Y bueno, le agradezco a los que son miembros del canal, que se quitan un poco de su presupuesto mes por mes. Muchas gracias. Al igual que a los miembros de nivel más alto, como a la 27, Sandro Tolava y Nobu, que son miembros de nivel Ultra Instinto. Gracias por tu chingosísimo apoyo, que esto ayuda a que este canal siga adelante, al igual que Kion Lozada, que es Ultra Instinto Bestia, el nivel más alto, así que gracias por su chingoncísimo apoyo. Y bueno, termina aquí el video, me gustaría saber su opinión, y nos vemos hasta la próxima entrega.
Pacific Barrage.